Siendo las 22:30 horas y habiendo quórum, la Cámara de Senadores da inicio a la misma hora que hace 50 años de la sesión extraordinaria convocada a efectos de recordar aquella del 26 de junio de 1973, última previa a la disolución de las cámaras por parte del presidente de la época. El 27 de junio de 1973, a una cuadra y media de acá, reunido su secretariado ejecutivo, resolvió que los centros de trabajo amanecieran todos ocupados y se comenzó la heroica huelga general del Uruguay, los trabajadores y trabajadoras en defensa, nada más ni nada menos que de la democracia. Con tu voz. Fuimos detenidas, desaparecidas, fuimos asesinadas, exiliadas, clandestinas, fuimos rehenas, parimos en las cárceles, nos hicieron abortar por la tortura, fuimos destituidas y fuimos perseguidas. Fuimos también presas políticas, botín de guerra de los terroristas, incluso siendo niñas y adolescente. Para todas las que no están, para ellas es este memorial. Nunca más terrorismo de Estado. Cada cual sobre su sombra. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. Es un gusto acompañarlas en este día bastante particular, Nati, que se cumplen los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura del Uruguay. Y qué lindas y emotivas las imágenes que seleccionaron nuestros compañeros para arrancar el informativo. Excelente, la verdad que con mucha emoción, que fue todo lo que sucedió. Creo que la emoción es quizás la palabra que predomina, la memoria, la emoción. Bueno, creo que lo hemos repasado, todo lo que ha ido sucediendo desde ayer. Siguen sucediendo cosas para tener presente. Creo que es presente también esto que sucedió, ¿no? Pero bueno, bastante importante poder repasar y llevar a las casas a todas las personas que no han podido estar hoy presentes en ninguno de los actos, esto que ha ido sucediendo en distintos ámbitos y que bueno, nos hace reflexionar. Creo que hoy fue también un día de reflexión. Sí, claro que sí. Siempre este tema de los hitos sirven justamente, entre otras cosas, para hacer conciencia, hacer memoria, ¿no? Reflexionar en relación al pasado y al presente, en fin. Bueno, la agenda de hoy en día, obviamente, que está marcada en gran medida por este asunto, como también lo ha estado ya en las últimas semanas. Y fueron muchas las actividades en este sentido que se realizaron por los 50 años del golpe de Estado. La Cámara de Senadores realizó anoche una ceremonia en recuerdo de la sesión del 26 de junio de 1973. Y hoy, durante esta sesión extraordinaria de la Asamblea General, los partidos políticos marcaron sus puntos de coincidencias, pero también sus matices en relación a estos hechos ocurridos en 1973. Y por supuesto tuvo gran protagonismo el PIT-CNT, que realizó un acto en La Teja por estos 50 años de la huelga general. También se marca un hito bajo la consigna "Hoy como ayer, la clase obrera no faltará". También se inauguró el memorial dedicado a las expresas políticas en el espacio Julia Arévalo, allí frente al Palacio Legislativo. Veíamos recién una partecita nomás del discurso. Y en minutos conoceremos o veremos lo que dijeron el presidente Luis Lacalle Pou y los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica, que juntos dieron un mensaje por estos 50 años del golpe. Antes de conocer estas declaraciones, estos discursos, vamos a compartir las otras novedades que tenemos para ustedes. Repasamos los titulares.
Hay malestar en el gobierno por la decisión que tomó la empresa belga Catunasi de aumentar las tarifas portuarias. El ministro de Transporte dijo que el incremento es algo excesivo y hubo duras críticas desde las cámaras empresariales. Las vacaciones de invierno podrían comenzar la semana próxima en primaria y educación inicial como forma de prevenir el contagio de infecciones respiratorias. Aumentaron en comparación con años anteriores y están ocasionando cuadros graves. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para crear el Fondo de Emergencia Hídrica. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, lo comparó con el Fondo COVID y dijo que la herramienta permitirá dar mucha transparencia en todos los gastos. Este miércoles se llevará a cabo la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El miembro interpelante será el diputado Frente Amplista Sebastián Valdomir y uno de los focos será el aumento de los homicidios en 2022. Tras el pedido de abogados de los imputados, la justicia resolverá este jueves si mantiene la reserva de la identidad de las víctimas en el caso Gustavo Penades. Expresidente brasileño Jair Bolsonaro se juega su futuro político a partir de este martes. 7 jueces del Tribunal Superior Electoral empiezan a analizar si lo inhabilitan para los 2 próximos comicios. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aprobó que los militares controlen las 21 cárceles del país por espacio de un año y decidió trasladar a líderes de las organizaciones criminales a una isla. Bueno, como todos los días, saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad o por tvciudad.uy y a quienes nos escuchan a través de Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Mariana. Salimos del estudio porque están 3 de nuestros compañeros en las calles en diferentes puntos de Montevideo con diferentes informaciones. Macarena Vico, Martín Duarte y también Diego Martín. Y recién lo decíamos, mensaje de presidente y expresidentes. Macarena, te saludamos. Estás en Torre Ejecutiva. Sí, así es, Mariana, estamos aquí porque hace algunos minutos, más o menos media hora, culminó esta declaración conjunta entre el presidente que brindaron el presidente de Lacalle Pou y los expresidentes de la democracia, Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica, que dieron su declaración conmemorando los 50 años del golpe y con un mensaje firme sobre la democracia y cómo cuidarla desde toda la ciudadanía y de la importancia que tiene el sistema político justamente para garantizar la continuidad de la democracia. Vamos en unos minutos a compartir el mensaje de cada uno de los expresidentes y del presidente Lacalle Pou. Gracias, Macarena, los estaremos esperando. Ahora vamos a saludar a Martín Duarte porque queremos saber qué va a pasar con las vacaciones de julio. Martín, ¿cómo estás? Mariana, Natalia, buenas noches para ustedes. En la jornada de mañana el Consejo Directivo Central de la ANEP va a estar confirmando que las vacaciones de julio se van a estar adelantando para el próximo lunes 3 de julio en inicial y en primaria. El calendario marcaba que las vacaciones habituales en educación pública se extenderían solamente por una semana a partir del 14, pero hubo un marcha atrás a propósito de la exhortación del Ministerio de Salud Pública a la propia ANEP por la expansión de un par de virus, puntualmente el virus sincicial respiratorio y el influenza, que viene afectando sobre todo a la primera infancia y a los niños de menor edad. Reitero, la confirmación oficial va a ser en la jornada de mañana por parte de la ANEP, que tiene previsto sobre las 13 horas generar una sesión ordinaria. Hoy lo estuvieron hablando de forma extraordinaria y sobre el mediodía llegó este pedido, esta solicitud expresa del Ministerio de Salud Pública de que el próximo lunes comiencen las vacaciones. Gracias, Martín. Importante información para niños, niñas y por supuesto también para sus familias. Ahora saludamos a Diego Martín, que tiene novedades sobre el caso Penades. Diego, ¿por dónde andás? Hola Mari, hola Nati, buenas noches para todas y todos. Vamos a estar conversando con Juan Raúl Williman, abogado de 6 de las víctimas que denunciaron al senador Gustavo Penades. Recordemos que ya fueron 9 las víctimas que dieron su testimonio ante la fiscal Alicia Scione, y esta semana puede ser clave porque la justicia determinará si hace lugar al recurso que fue presentado por la defensa de Gustavo Penades, el doctor Javier Vega, y por la defensa de Sebastián Mauvecin, el doctor Fernández Leiquini, a propósito de conocer la identidad de las víctimas, algo que la fiscal Scione ya señaló que pone en peligro la investigación. El objetivo de por qué se quiere conocer las víctimas, bueno, es desestimularlas para que no brinden su declaración de forma anticipada, un testimonio que es clave en esta investigación, así que estaremos ampliando con el doctor Juan Raúl Williman en unos minutos.
Bueno, y entre las actividades por los 50 años del golpe, destacamos esta sesión extraordinaria de la Asamblea General en el Parlamento y vamos a escuchar dos voces. El senador Frente Amplista Mario Vergara y el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos con visiones contrarias sobre la responsabilidad del golpe. Acá hubo una clase política que fue cayendo paulatinamente en el mayor de los descréditos hasta provocar, como dijimos, que no hubiera reacción popular alguna a la hora de la caída de las instituciones. ¿Será que dos demonios actuaban simétricamente, respondiendo golpe a golpe durante 12 largos años? Falso de toda falsedad. Y en el acto por los 50 años del golpe de Estado y también del inicio de la huelga general, el dirigente del PIT-CNT, Gabriel Molina, destacó los aportes del movimiento sindical para la defensa de la democracia. Y también se refirió a la próxima rendición de cuentas y a la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou en el acto de reconocimiento por parte del Estado de los crímenes durante la dictadura. Y también la recuperación salarial, que tampoco ha aparecido en las pautas salariales. Hoy ante una pregunta decíamos, ¿cuál será la sorpresa que tendrá en Tamanga que todavía no han dado a conocer en la ronda de consejo de salario cuáles son las pautas salariales? ¿Qué tendrán escondido, no? Uno piensa, pero no aparecen las pautas salariales. Desde acá, reclamando lo que venimos reclamando, sosteniendo los 50 años de una heroica huelga general, reclamamos de una y para siempre, queremos conocer las pautas salariales que el gobierno va a proponer en esta ronda de consejo de salarios. Hace poco, compañeras y compañeros, en el Parlamento, el Estado uruguayo se hace cargo y se responsabiliza de los hechos más atroces que vivimos en la dictadura, donde compañeras y compañeros, aún hoy, pero ante una ausencia, para nada hay que sacarle la importancia, con una ausencia muy importante. El comandante en jefe del Uruguay, el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, no se presentó. Se ve que tenía otra cosa más importante que sentarse, como él, comandante en jefe, decir lo que dijo la vicepresidenta, porque que haya estado la vicepresidenta y el ministro de Defensa no le quita la responsabilidad de que estuviste ausente. Luis Alberto Lacalle Pou, no estuviste presente, faltaste a una cita de honor y le diste la espalda a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. La espalda le diste. De eso no nos vamos a olvidar. Bueno, y el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró durante esta sesión de la Asamblea General por los 50 años del golpe de Estado que en Uruguay no hubo solo dos demonios y que el sistema político también tuvo responsabilidad en el quiebre institucional. Sí, también apuntó contra el gobierno de Estados Unidos y particularmente con el ex secretario de Estado de ese país, Henry Kissinger, quien apadrinó la represión en los países de la región. Sería de un simplismo tal que tergiversaría la realidad pretender que acá solo hubo dos actores, los que promovieron la lucha armada por un lado y quienes la reprimieron por otros. No, acá hubo otros actores que no pueden quedar excluidos a la hora de recordar tan importante fecha. Acá hubo una clase política que fue cayendo paulatinamente en el mayor de los descréditos hasta provocar, como dijimos, que no hubiera reacción popular alguna a la hora de la caída de las instituciones. Políticos que llevaron a la pérdida de la calidad de vida de los uruguayos siendo funcionales a intereses muchas veces ajenos a los del ciudadano común. Hubo corrupción en la clase política. También hubo presión extranjera que reflejaba el enfrentamiento que a nivel global tenían las dos potencias protagónicas de la Guerra Fría.
Acá existió un secretario de Estado norteamericano, el señor Henry Kissinger, que apadrinó la represión en la región como forma de generar circunstancias de fractura irreversibles en nuestra sociedad. Un señor Kissinger que aún vive y para quien ningún juez pidió la extradición. Bueno, repasamos lo que decía el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, en esta misma sesión de la Asamblea General. Él se refirió a los héroes anónimos. Sí, habló de los trabajadores y trabajadoras que resistieron en la huelga general y a toda la ciudadanía que desde diferentes lugares apoyó la recuperación de la democracia. Independientemente de las filosofías, de los partidos políticos a los que pertenecemos, lo importante para todos es un mejor país. Así que, sin lugar a dudas, este abrazo simboliza lo que significa la democracia para el pueblo oriental. Creo que tenemos buena salud democrática, pero creo que nunca tenemos que descansarnos y siempre tenemos que estar atentos a no caer en provocaciones, frente a la irritación, responder con razones, frente a la rapidez y el enojo, responder con una invitación al diálogo, frente a los eslóganes, responder con estudio y con profundidad. Así que creo que es una tarea diaria, como cuando uno... El cuidado, ¿verdad? El cuidado de la vida, de las personas, del planeta. Hay que cuidar la democracia también. Muy lindo, muy lindo. Realmente, ¿qué sintió cuando detonaba la estrofa del himno nacional y veía todo este Palacio Legislativo lleno? Y bueno, son momentos muy lindos y que hay que cuidarlos mucho. Una reflexión. Creo que la foto de los expresidentes adelante es la más importante. Eso mismo, yo tengo que estar, pero los demás están porque quieren. Bueno, no era el senador Gandini, él faltó en estas declaraciones, ya lo vamos a escuchar. Lo que sí veíamos allí es al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la vicepresidenta Beatriz Argimón y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que asistieron ayer a la Cámara de Senadores en este acto, ceremonia de recuerdo del golpe de Estado, que comenzó a las 22:30, igual que hace 50 años, un 26 de junio, horas antes de que se iniciara este golpe encabezado por Juan María Bordaberry. Bien, ahora si te parece, sí, vamos a lo anunciado, a las palabras del senador Jorge Gandini. Yo miro en esta sala y veo compañeros, veo socios y veo adversarios, pero entre ellos también veo compañeros de lucha que resistieron a la dictadura en los tiempos del blanco y negro. Estaba de un lado o luchaba del otro. Representando a muchos proscriptos, presos o exiliados por la dictadura que persiguió a todo el que pensaba diferente. Y siento y veo héroes anónimos como esos funcionarios, quizás en Árraga y en Benítez se puede recordar a todos, pero también en los trabajadores que resistieron con la huelga general heroica de esos tiempos que mi partido apoyó. Y todo lo que resistieron desde su lugar y la cantidad enorme de ciudadanos que hicieron lo propio para resistir y esperar el momento para recuperar. Hoy hay que decirle nunca más a muchas cosas, nunca más al terrorismo y nunca más al terrorismo de Estado. Nunca más a los iluminados que vieron el atajo para conquistar el poder más allá de la opinión del soberano y de las urnas. Y nunca más a la tortura, a la persecución, a la cárcel, al asesinato, a la coordinación con dictaduras de la región, al sometimiento, a los designios del imperio que llevaba adelante su estrategia en la región. Nunca más a los secuestros, a las ejecuciones, a la tortura. Nunca más a las desapariciones de uruguayos, nunca más a la persecución de los que piensan distinto.
El senador Frente Amplista, Mario Vergara, también habló en esta sesión, se refirió a las responsabilidades en el golpe de Estado y negó la existencia de los dos demonios, teoría que algunos representantes políticos han vuelto a poner sobre la mesa y que equipara la violencia ejercida de las Fuerzas Armadas con la violencia de la guerrilla. Destacó la importancia del compromiso de los partidos políticos para defender la democracia y los derechos humanos. El daño a la sociedad uruguaya fue brutal, fue duradero y las heridas aún no terminan de cerrar. Sí quedarán deudas pendientes. La verdad sobre las y los desaparecidos sigue secuestrada por unos cobardes criminales que tienen información y no la brindan. ¿Cómo puede haber quienes hoy sigan solidarizándose con ellos? ¿Cómo puede haber quienes nieguen tantas atrocidades? La no aparición de los restos es la continuación del crimen que da un presente desgarrador a la dictadura. ¿Será que dos demonios actuaban simétricamente, respondiendo golpe a golpe durante 12 largos años? Falso de toda falsedad. Se encargó Wilson en dejarlo claro ante el Congreso de Estados Unidos en el 76, que las propias Fuerzas Armadas habían anunciado la derrota de la subversión a fines del 72. El golpe no fue por una guerra interna. ¿Hasta cuándo se va a seguir encubriendo a la derecha autoritaria uruguaya? Todos los partidos estamos obligados a ser mejores en materia democrática y a competir entre nosotros para ser más consecuentes con los valores republicanos y la defensa, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos en toda su extensión. Bueno, y hoy se inauguró el memorial dedicado a las expresas políticas víctimas del terrorismo de Estado. Sí, está ubicado en el espacio Julia Arévalo, enfrente del Palacio Legislativo. En febrero del año 2020, la Junta Departamental de Montevideo facultó a la Intendencia de Montevideo a construir un memorial en los alrededores del Palacio Legislativo en homenaje a las expresas políticas privadas de libertad en el periodo comprendido entre 1968 y 1985. 2 años más tarde, la comuna capitalina, junto al colectivo de expresas políticas y Crisol, anunciaba la convocatoria a concurso de anteproyectos dirigida a profesionales o personas formadas en arquitectura, diseño, arte y comunicación. Además, la iniciativa contó con el respaldo de la Junta Departamental, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. El lugar elegido para instalar el memorial fue el espacio Julia Arévalo, ubicado frente a la calle Colombia, entre Avenida Graciada y la calle Francisco de Paula Martí. Frente al Palacio Legislativo también significa para nosotras darle la magnitud nacional de lo que fue la tragedia durante esos años. La inversión prevista fue de 3.750.000 pesos. Se presentaron 26 propuestas. El 18 de agosto en la Sala Idea Vilariño se dio a conocer el proyecto ganador. Ustedes son heroínas de la historia del Uruguay. Lo que han hecho los jóvenes, la universidad, la SAU, es maravilloso. Y está a la altura de lo que ustedes han hecho y de lo que siguen haciendo por nuestra patria. La iniciativa ganadora estuvo a cargo del equipo integrado por la arquitecta responsable María Victoria Steglich, Facundo Álvarez Ott, Martín Mitrópulos, Martín Balmori y Diego García da Rosa. El elemento de mayor simbolismo del memorial estará ubicado en el punto de mayor visibilidad, haciendo presentes a las mujeres en uno de los espacios urbanos de más relevancia para la ciudadanía uruguaya. Bien, y en esta instancia estuvieron presentes autoridades nacionales, departamentales y locales. Sí, y el colectivo de expresas políticas, sus familias y compañeras, y además hubo espectáculos artísticos. El acto comenzó con la Banda Sinfónica de Montevideo entonando el himno nacional. Luego la música papina de Palma tocó una canción vinculada con la memoria. El
futuro que soñamos tiene memoria, el futuro. Después de esto, Dayan de Noir y Antonio Lagarde interpretaron Como un pájaro libre, y luego Mauricio Ubal y Rubén Olivera cantaron a redoblar. El acto continuó con una oratoria conjunta de expresas políticas de todo el Uruguay. Nosotras somos este espacio que hablará de las luchas y las resistencias, desde el testimonio, la poesía, el arte, y de él, la música, y de él se apropiarán las y los jóvenes. Hablará de la solidaridad de las familias, de los vecinos y de las vecinas. También hablará de nuestras madres luchadoras, incansables frente a la imposición del silencio. Nos fortalecían con sus miradas y sus sonrisas. El corte de cinta para realizar la inauguración lo hizo Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, junto con las mujeres expresas políticas. Bueno, y la oratoria central de esta inauguración del memorial fue de Chela Fontora, referente histórica de la UTA, de la Unión de Trabajadores Arroceros y Afines, y expresa política. Sí, ella hizo énfasis en la importancia de recordar a las compañeras que ya no están, a las mujeres que ya no están, y también a quienes lucharon para que se concrete este memorial. Fuimos detenidas, desaparecidas, fuimos asesinadas, exiliadas, clandestinas, fuimos rehenas, parimos en las cárceles y nos hicieron abortar por la tortura, fuimos destituidas y fuimos perseguidas. Fuimos también presas políticas, botín de guerra de los terroristas, incluso siendo niñas y adolescentes. Nunca más. En esta hora tan importante para nosotros y la sociedad, cuando resurgen voces negacionistas y nostálgicas que reivindica y defiende incluso públicamente a los terroristas de Estado, va nuestro reconocimiento profundo a todos nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestras hermanas y hermanos, pero muy especialmente a nuestras hijas y hijos. Para todas estas compañeras que ya no están, las que nombré y las que ya no están, porque no llegaron como hemos llegado nosotras, las compañeras que hemos trabajado en el memorial, para todas las que no están, para ellas es este memorial, nunca más terrorismo de Estado. Cambiamos de tema, el gobierno decretó nuevas medidas por el déficit hídrico y la falta de lluvias en los pronósticos de las próximas semanas. Se garantiza el acceso a 2 litros de agua diarios para más de 500.000 personas. Con la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el gobierno anunció nuevas medidas. 420.000 personas más, beneficiarias del MIDES, tendrán garantizada la compra de 2 litros de agua por día. Se trata de los siguientes grupos: todos los hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad, en los que residen menores que reciben asignaciones familiares, usuarios de la tarjeta Uruguay Social que no están comprendidos en las asignaciones familiares, como personas en situación de calle, personas víctimas de trata, entre otros, y también se suman las personas mayores de Montevideo y Canelones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y reciben asistencia a la vejez o pensión a la vejez. Además, tendrán asegurada la compra de 2 litros de agua por día 80.000 jubilados y pensionistas que perciben jubilaciones mínimas. Por otro lado, la ministra Arbeleche anunció la creación de un fondo de emergencia hídrica ante la situación de sequía extrema que atraviesa la zona metropolitana. El objetivo de este instrumento es asegurarle a la ciudadanía que va a tener todos los recursos necesarios para hacer frente a esta emergencia hídrica, emergencia que fue declarada por decreto la semana pasada. De igual manera que hicimos para enfrentar el COVID, creamos el Fondo Coronavirus. En esta oportunidad estamos creando este fondo de manera que todos los gastos que están relacionados con esta situación de crisis hídrica que estamos viviendo se van a realizar a través de este fondo.
Y en otro asunto, mañana, miércoles a las 10 de la mañana, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, será interpelado en la Cámara de Diputados por Sebastián Valdomir, representante del Frente Amplio. Sí, el motivo es el aumento de los homicidios y una situación que, según la oposición, no mejora. La interpelación fue aprobada el pasado 7 de junio, aunque estaba pedida desde abril, ante el aumento de homicidios y casos de muertes dudosas. Estará basada en estas cifras y en conocer cuál es el trabajo de la cartera frente a esta problemática y la actual situación. A pesar de esto, desde el Ministerio consideran que la situación en seguridad ha mejorado debido a la baja en otros delitos, como los hurtos, rapiñas y abigeatos. Si se compara 2022 frente a 2021, los números muestran un aumento de 25% en homicidios. Pero algo que preocupa en la oposición son las altas cifras en muertes dudosas que hubo en 2022, que son alrededor de 200. Esto se da cuando Fiscalía no puede determinar las causas y motivos de determinados casos. Por ejemplo, las cifras de Fiscalía marcan que solo pueden aclararse el 50% de los casos de homicidios. Si bien el pedido de interpelación data desde abril, un aspecto que se ha sumado es la escalada de homicidios en lo que va de junio. En 27 días, según el relevamiento de prensa, se suman al menos 32 casos. La mayoría de ellos son en Montevideo. Por otro lado, preocupan las declaraciones del ministro Heber en los últimos días, donde dijo, en un acto de la lista 71, que él es quien entrega los pasaportes, algo que no cayó bien debido a que aún no se ha resuelto el caso Marcet. Esto marca para la oposición que el ministro está desgastado, enfocado 100% en la campaña política y habiendo tirado la toalla en la cartera. Según supo MBD Noticias, con fuentes nacionalistas, se espera que para fin de año el ministro Heber renuncie a su cargo para meterse de lleno en la campaña electoral por la lista 71 con Laura Raffo como candidata. Uno de los nombres para sucederlo es el de Nicolás Martinelli, director nacional del ministerio, figura de confianza del presidente Luis Lacalle Pou. La interpelación comenzará este miércoles desde las 10 de la mañana y el miembro interpelante será el diputado Sebastián Valdomir. Esta es la quinta vez que el ministro será interpelado en el Parlamento. Tuvo 3 en la Cámara de Senadores por casos de homicidios, Marcet y Astesiano, más una por la entrega del puerto a la empresa belga Catunasi, siendo el ministro de Transporte. Justamente la empresa Catunasi decidió aumentar un 24% sus tarifas, según dijo, a efectos de mantener su ecuación económica. Esto generó molestias en distintos sectores y también en el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. La decisión se basa en un informe de la consultora CPA Ferrere, donde se establece que la incidencia de la caída sostenida del tipo de cambio y el aumento de los costos en pesos medidos en dólares de la actividad portuaria generaron una situación que no es posible mantener. Según la empresa, que tiene el 80% de las acciones de la terminal Cuenca de Plata, el aumento del 24,1% corresponde exclusivamente al valor de la actualización de la ecuación económica desde fines de 2020 a la fecha. La suba del precio se aplicará a partir del próximo 1 de julio. La decisión de Catunasi generó molestias en sectores empresariales. En este sentido, la Cámara de Industrias afirmó que realiza acciones al más alto nivel para revertir la decisión de la empresa belga. Catunasi, a través de TCP, tiene el control de las tareas de carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo hasta el año 2081, tras el acuerdo firmado entre la empresa y el Poder Ejecutivo. Entre otros aspectos, la empresa tiene el derecho de fijar el precio de sus servicios portuarios. Una de las que también se expresó al respecto fue Alejandra Koch, directora de la ANP por el Frente Amplio. Aseguró que no se entiende cómo TCP, de forma unilateral, decía aumentar tarifas sin haber hecho una sola inversión, habiéndose beneficiado del monopolio y aumentado sus ganancias. Los muelles públicos continúan perdiendo cargas y los puertos del interior están sin trabajo. Se levantarán voces pidiendo nuevos organismos de contralor. A nuestro entender, es la ANP quien debe controlar el motivo de este abusivo aumento y actuar en consecuencia, publicó en su cuenta de Twitter. Sobre esto también se expresó el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, quien llamó a ejecutivos de la empresa belga y los convocó a una reunión urgente por este aumento. Según expresó en rueda de prensa Falero, el aumento es excesivo. Pedimos que se revea la situación y el viernes nos reunimos para trabajar el tema. Estamos intentando en principio suspender para luego revisar y analizar. No es prudente que se haga de manera unilateral un anuncio de este tipo. Bien, y nos vamos a la torre ejecutiva. Tuvimos un adelanto de nuestra compañera Macarena Vico. Vamos ahora al desarrollo del móvil con este mensaje del presidente Luis Lacalle Pou y los expresidentes durante la democracia. Macarena, adelante. Sí, Natalia, así es. Fue un momento en el que compartieron los 3 expresidentes de la democracia,
tomaron la palabra en orden cronológico. Empezó el expresidente Julio María Sanguinetti, quien destacó este acto en el que todos compartieron una declaración y cada uno desde su punto de vista destacó la importancia de la democracia. Puntualmente Sanguinetti dijo que era un gran momento de compartir con los expresidentes y el actual presidente de confirmación democrática. Por su parte, Luis Alberto Lacalle Herrera también destacó que hubiera 3 veteranos de guerra, como él lo mencionó, acompañando al presidente de la calle Pou en este mensaje, y que también las coincidencias y los acuerdos son fundamentales para sostener la democracia. Por último, José Mujica, el presidente por el Frente Amplio, dijo que la democracia no es perfecta, es perfectible, y además que la convivencia es la manera de cuidar, es una de las maneras fundamentales para cuidar la democracia. Compartimos ahora sus declaraciones en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Estas 48 horas que estamos viviendo se cargan de emoción, se cargan de un muy fuerte contenido de vibración que nos llega desde el pueblo mismo, que nos llega en lo que hemos visto en estas horas, en los actos, en la calle. Entonces, y esto nos lleva a darle a todos estos actos el sentido de lo que es, un gran acto de confirmación, un gran acto de confirmación democrática. Estamos aquí para transmitir un mensaje que empieza a enunciar un fin, es decir, ¿qué queremos? Queremos que el sistema que recobramos con su legitimación del poder a través del voto, con su respeto a la ley, sea el gran objetivo de nuestro país. Y si en algo vale la presencia de estos 3 veteranos de guerra, bueno, aquí estamos, junto al presidente actual, los que hemos ejercido este cargo para pedirle a todo el país, a todos los ciudadanos, que hagan lo que puedan y que hagan lo que deban para que esta concordia, paz y democracia se continúen en el futuro. Defender la democracia es asumir la responsabilidad social que tenemos. Y entonces, las grandes contradicciones hay que sublimarlas en causas nacionales. Lo que hicieron los partidos tradicionales en la historia, que se degollaron y se pusieron a construir al final ciudadanía. Lo que hizo Mandela, que arregló nada menos que una contradicción racial. Necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos. Y el antagonismo estará siempre a la hora del reparto, pero cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia. Gracias. Bien, allí escuchábamos a los 3 expresidentes. Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou destacó que la democracia es una construcción permanente y que el sistema político debe estar a la altura para defenderla. Además, recordó a los expresidentes fallecidos Jorge Valle y Tabaré Vázquez en este mensaje de unión del sistema político para justamente defender el presente y el futuro de la democracia. Lo escuchamos. A diferencia de los 3 expresidentes, el día del golpe de Estado yo no era nacido. De hecho, en mi casa hay una foto de mi madre en el 22 de julio, en homenaje a Herrera, que yo estaba adentro de su panza y mi padre estaba preso. Cada uno de los presidentes que me acompaña, y quiero tener un recuerdo para el presidente Jorge Valle y para el presidente Tabaré Vázquez, saben dónde estuvieron y por qué estuvieron. Y seguramente si leyéramos el libro de historia hacia atrás, encontraríamos motivos suficientes y razonables para no ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo, y esta actividad sí lo hace, es en el presente y en el futuro.
Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta fecha tan especial para el Uruguay siguen pasando cosas en el mundo. A esta hora, 7 jueces del Supremo Tribunal Electoral de Brasil evalúan inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro por 2 elecciones. Esto tiene que ver con una de las acusaciones más graves que está enfrentando a nivel de la justicia por estas horas el expresidente brasileño, relacionada justamente con el desprestigio que había impulsado previo a las elecciones del sistema electoral brasileño. Hoy se puede resolver que Bolsonaro quede inhabilitado, pero también puede pasar de que esto se prorrogue por un buen tiempo. Este juicio empezó el jueves pasado. Antes de esta instancia, Bolsonaro le dijo a la prensa que lo que están haciendo es justamente atacarlo por todo lo bien que le hizo a Brasil. El proceso se inició con la demanda interpuesta por el centroizquierdista Partido Democrático Laborista después de que en julio del 2022, 3 meses antes de los comicios presidenciales, Bolsonaro expusiera en una reunión con 40 embajadores transmitida por los medios oficiales su infundada teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas. El juicio comenzó el pasado jueves con las intervenciones del relator del caso, el demandante, la defensa del exmandatario y la Fiscalía Electoral, que ya se manifestó a favor de la inhabilitación del expresidente, y esta tarde los jueces deben emitir su voto en una jornada que se prevé tensa. Jair Bolsonaro también está siendo procesado en la máxima corte acusado de abuso de poder y uso indebido de medios de comunicación, y según la Fiscalía, la reunión con los embajadores fue deformado en instrumento de maniobra electoral. La ley electoral considera que el abuso de poder político se produce cuando el imputado se aprovecha de su cargo y utiliza los bienes públicos con el fin de influir en el elector, y si es inhabilitado, Bolsonaro, de 68 años, no podrá participar en las próximas 2 elecciones presidenciales. Se trata de una de las 16 denuncias que el exmandatario tiene abiertas ante la justicia electoral, aunque los analistas consideran que el caso que se retoma hoy es el que le puede hacer más daño y termine probablemente en su inhabilitación política. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio luz verde para que los militares se hagan cargo de las 21 prisiones del país. Todo esto luego del incidente de la semana pasada donde 46 reclusas mujeres murieron tras un motín y un enfrentamiento en la principal cárcel de mujeres de la capital hondureña. Por otra parte, esta es una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Cárceles superpobladas, una omisión del Estado importante durante muchos años, además de una violencia estructural que afecta a todo Honduras. Algunos hablan de una buquelización en referencia a las políticas de represión que ha llevado adelante el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Las medidas que se prevé entren en vigencia en los próximos días fueron anunciadas en un comunicado de la presidencia que leyó el secretario de Comunicación Ibis Alvarado, y entre ellas Xiomara Castro también aprobó extender el estado de excepción que se viene aplicando desde diciembre para hacer frente a la creciente violencia y extorsiones de las que son víctimas transportistas, comerciantes y la población en general. De igual forma, se acordó el traslado de los cabecillas de organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad hacia una granja penal de las Islas del Cisne en el Caribe hondureño y el otorgamiento de medidas sustitutivas de prisión preventiva a las reclusas que no tengan condena y que padezcan enfermedades terminales. Los anuncios se dan un día después de que Castro prometiera medidas drásticas para hacer frente a la crisis carcelaria que quedó al descubierto tras la matanza ocurrida en la prisión de Tamara, la principal cárcel de mujeres del país, entre ellas la destitución del ministro de Seguridad Ramón Savillón, y dejar las actividades de seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas, que actuarán de manera conjunta con la Policía Nacional. El motín del martes, en el que murieron 46 mujeres, podría aumentar la presión sobre Honduras para que emule las drásticas prisiones de tolerancia cero y sin privilegios establecidas en el vecino El Salvador por el presidente Nayib Bukele, quien, a pesar de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, ha resultado ser inmensamente popular en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las bandas callejeras. Bueno, y otro de los grandes temas del día: se adelantan, se extienden las vacaciones de invierno. Vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. ¿Qué pasa, Martín? La pregunta de madres, padres, abuelas, abuelos, tíos, docentes: ¿qué pasa la semana que viene?
¿Qué hacemos la próxima semana, no, Natalia? Sí, es la pregunta de todos. En la jornada de hoy hubo varias idas y vueltas, sobre todo con este tema, porque sobre las 10:30 de la mañana, como adelantábamos en la jornada de ayer, tenía previsto una sesión extraordinaria el CODICEN, que funcionó con 4 integrantes. Recordar que en estos momentos Robert Silva, presidente del CODICEN, está de viaje, está en Portugal, y el consejero Gavito está ocupando este lugar de presidente. En esta sesión que tuvo lugar sobre las 10:30 de la mañana y a pedido del propio Ministerio de Salud Pública, se había acordado que en un principio se extendería el receso puntualmente para educación inicial y especial, y que escolares se mantendría, en este caso se agregaría una semana, estaba previsto solo una semana para las escuelas de educación pública y se agregaría una segunda. Pero en horas del mediodía hubo una comunicación directa del Ministerio de Salud Pública solicitando que fueran 3 las semanas de receso, tanto para educación inicial y también para primaria. Si les parece, vamos a compartir esta charla que tuvimos en la jornada de hoy con la consejera Daisy Iglesias, representante por parte de los maestros, que nos explicaba esta situación crítica que se está viviendo a nivel sanitario, puntualmente por la circulación del virus incisional respiratorio y también de influenza, que está preocupando también a los maestros. Pero conversábamos con Daisy y nos decía esto. Al mediodía hubo una comunicación del Ministerio de Salud que era necesario establecer un control mayor, una prevención mayor, evitar los contagios de manera más fuerte y por tanto estaría a consideración mañana del CODICEN iniciar una no asistencia a clases de los niños de primaria a partir del lunes que viene. Por supuesto que esto inestabiliza, nos genera a todos gran ansiedad. Lo que hay sobre la mesa es una extensión, una ampliación de las vacaciones en primaria, que era de una sola semana, llevarlo a 2 con secundaria y ahora por una especial afección de los más pequeños, llevarlas a 3. Lo que va a ocurrir mañana, sobre el mediodía, sobre las 13 horas, es una reunión ordinaria del CODICEN que va a bajar un poco a un documento esta situación que ya podemos dar de un hecho. A partir del próximo lunes no va a haber ni en inicial ni en primaria clases. Y esto también lo conversábamos con referentes de ADEMU ante la consulta. Bueno, decisoro era para educación pública o los colegios privados también quedarían justamente bajo esta resolución. Y bueno, lo que se explica por parte del CODICEN extraoficialmente, reitero, mañana va a ser la comunicación oficial, pero que estas 3 semanas, adelantar el receso va a correr para colegios privados y también para las escuelas públicas. Conversamos con, en este caso, Austria, que es encargada de prensa y comunicación de ADEMU, y Alejandra nos decía justamente la situación que ellos están viviendo como maestros en las distintas instituciones, constatando el ausentismo, y por otro lado, un tema que se va a estar evaluando en la jornada de mañana es la posibilidad de, en el caso de que se deba monitorear la situación sanitaria y extender alguna semana más allá de estas 3 que están confirmadas, poder agregar elementos virtuales a la educación, que no sería la próxima semana, sino quizás la tercera semana poder retornar de forma virtual, pero esto mañana lo va a estar tratando el CODICEN. Nosotros lo que estamos viendo en las escuelas es un alto ausentismo de niños debido a cuadros de gripe, infecciones respiratorias. Anda circulando también escarlatina en algunas escuelas, el síndrome pie-mano también, que es altamente contagioso. Eso es lo que nosotros sabemos de las escuelas. ¿Hubo algunas recomendaciones de implementar algunos sistemas, por ejemplo, el uso de tapabocas, alcohol en gel, ventilación, a partir de esta situación y sobre todo en esta semana previa? Sí, lo que se nos habló hoy en la reunión de CODICEN-CESEU es que se va a implementar un protocolo sanitario que implica todas estas cuestiones que tú planteabas, muy similar al que utilizamos cuando el COVID-19. Lo que se nos dijo las autoridades el día de hoy es, en un principio son 3 semanas,
pero en función de los monitoreos que hace el Ministerio, esta fecha también podría cambiar. Esperemos que no. Muy bien, y ahora cambiamos de tema porque la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay definió implementar una serie de medidas por el incumplimiento del convenio y lo que, según entienden, como la falta de voluntad de negociación por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y también de la DINATRA. Desde el 3 de julio se prevén paralizaciones que pueden afectar vuelos ya programados de las vacaciones o para las vacaciones. Mañana tendrán una mesa tripartita en el Ministerio de Trabajo a las 14 horas. El colectivo decidió declararse, subir de preconflicto a conflicto, declararse en conflicto nuevamente y emitir un calendario. El calendario de no despegues es el habitual o el que nosotros utilizamos desde hace muchos años, que son calendarios donde no se permiten despegue en franjas de 2 horas cada 12, y lo que la Asamblea evaluó fue emitirlo con tiempo para que las aerolíneas estén a tiempo y hagan los arreglos necesarios si llegábamos a estar, y también evaluó que mañana vayamos a la expectativa de a ver cuál es la idea de cumplimiento del convenio por parte del Ministerio de Defensa. Hay cuestiones que necesitan un cumplimiento inmediato, las que tienen que ver con la ley de presupuesto y otras de ese tipo, sí o sí tienen que ver con cumplimiento inmediato que no se puede evadir. Después se pueden hacer acuerdos programáticos a lo que tiene que ver con la reestructura del inciso, con la carrera, esas cosas se solucionan porque si hay ganas de trabajar y se puede hacer nuevamente un acuerdo, se logrará por ese lado. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Bueno, salimos nuevamente del estudio porque hay novedades sobre el caso Penades y nos desarrolla nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, compañeras, mencionábamos que esta semana puede ser una semana clave por este caso conocido como el caso del senador Gustavo Penades, donde ya declararon 9 víctimas ante la fiscal Alicia Scione y se está a la espera de un recurso que fue presentado por la defensa de los imputados para conocer la identidad de las víctimas, algo que va a ser determinado este jueves en una audiencia por la jueza Marcela Varas. Para ampliar sobre esto, estamos en contacto con Juan Raúl Williman, que es abogado, patrocinante de 6 de estas 9 víctimas. Juan, gracias por recibirnos y ¿qué se espera de este recurso que fue presentado por la defensa de los imputados? Sí, 2 aclaraciones. La primera es el consultorio jurídico de Dulear y Afavía, el que está representando a las 6 víctimas. La segunda no es estrictamente un recurso, sino es una oposición. La Fiscalía solicitó la declaración anticipada de 9 víctimas, que es algo que puede hacer porque está especialmente previsto en realidad para este tipo de delitos. La regla es que la declaración se haga en juicio, pero la excepción a la regla es que si se trata de víctimas menores de edad o víctimas de delitos sexuales, en ese caso la declaración se toma siempre en modalidad de declaración anticipada. Esa fue la solicitud. El tema creo que ya conocido es que la oposición de la defensa de los imputados tiene que ver con la reserva de las identidades, entonces se opone a la declaración anticipada en estas condiciones. De esa oposición se le dio un traslado a la Fiscalía y a esta defensa, se evacuó el traslado y la jueza, creo que con buen criterio, atendiendo a los principios del sistema acusatorio donde la oralidad es clave, convoca audiencia específicamente para escuchar las partes y eventualmente para resolver respecto de esta oposición. Juan, algo que queríamos consultarte a propósito de esto tiene que ver con la instancia de declaración anticipada. ¿Por qué es importante? ¿Por qué la fiscal también se adelantó que era algo que quería que esto se dé? Bueno, la declaración anticipada en el caso de estos casos es fundamental. Lo cierto es que, como te decía, la regla es que los testigos, las víctimas, los peritos, declaren en juicio frente al juez de juicio. La excepción a la regla es justamente el artículo 164, que regula lo que podríamos llamar como una categoría de víctimas especialmente vulnerables, en donde la regla pasa a ser la declaración anticipada, como un mecanismo de protección que es parte del nuevo estatuto que genera el Código de Proceso Penal para la víctima. No solo lo establece el CPP, lo establece la 19.580, que es la Ley de Violencia hacia la Mujer basada en género, que en ese caso todas las pruebas que solicite la Fiscalía o la Defensa de la Víctima pueden ser en modalidad anticipada. En el caso del CPP es solamente estas víctimas especialmente vulnerables. ¿Por qué digo que es parte de la protección? Bueno, porque lo que permite es que la víctima pase por esta situación, que claramente es revictimizante. No es simple declarar ante la justicia, pero
lo que busca el sistema es que sea lo menos invasivo posible. Entonces se hace de forma anticipada, se hace con cámara Gesell o video de circuito cerrado, donde la víctima no comparte la sala con el imputado y su defensa, hay una discusión del pliego de preguntas de forma previa, hay un funcionario especializado. Exacto, hay un funcionario especializado que toma esta declaración en base al pliego que discutieron las defensas y la fiscalía. De hecho, la defensa técnica se puede ejercer perfectamente porque hecha la declaración, el funcionario vuelve a sala de audiencia, le pregunta a las partes si quieren hacer alguna otra repregunta o pregunta, se debaten las repreguntas, se vuelve a preguntar, pero se hace con una modalidad que antes no existía, que le permite a la víctima el mayor grado de protección, y si la jueza decidiera que además fuera con identidad reservada, se tomaran otras medidas para que la protección sea total, no solo en cuanto a la modalidad, sino en cuanto a la reserva. Eso lo va a decidir la jueza. Pero básicamente es parte de este estatuto y esta protección que el nuevo sistema le ofrece a la víctima. Juan, te agradecemos por estos minutos. Por favor, un placer estar con ustedes. Bien, volvemos a Estudio, compañeras, y recordemos que esta audiencia para determinar si se conoce la identidad de las víctimas o no va a ser este jueves. Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Bueno, ahora sí, casi que llegamos al final de MVD Noticias. Antes, como todos los días, vamos a repasar el pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo y zona metropolitana. Sí, el pronóstico muy esperado, aunque, como verán, no va a haber lluvias, no se espera, por lo menos que haya lluvias. No. Con bastantes nubes, a pesar de que vemos algo de sol. Mañana miércoles 28 de junio, 8 grados la mínima, 14 la máxima. Sí, el jueves también, algo nuboso, 7 grados la mínima, 14 grados la temperatura máxima. Y el viernes 30 de junio, muy parecido, algo nuboso, sale un poquito más de sol, 5 grados la mínima, 16 la máxima. Nosotras nos vamos, hay programación especial en TV Ciudad hoy por estos 50 años que se están cumpliendo de aquel 27 de junio de 1973. Sí, enseguida, pegadito a MVD Noticias, programa especial, Memorias de la Resistencia sobre la huelga general, que es otro de los hitos históricos que tiene que ver con esta fecha, ¿no? No solamente el golpe de Estado, sino lo que había también del otro lado. Sí. Pero sigue la programación Un especial. gran trabajo de muchas compañeras y compañeros de este canal, así que los invitamos a quedarse para verlo. No hay lado B justamente porque tenemos esta programación especial. A las 22 horas el documental A las 5 en punto de José Pedro Charlo. Ahí va, es un lindo momento para volver a verlo, si no lo hicieron, y si no para conocerlo. Y al cierre de TV Ciudad, un Te Cuento especial. Nosotras nos reencontramos mañana a las 19 horas. Hasta mañana. Quédense en la pantalla de TV Ciudad.